vamos a ir aprendiendo nuevas palabras. Y como les decía, el aprender nuevas palabras es importante porque recordemos un versículo clave de los más conocidos de la palabra de Dios. Cuando el Señor manifiesta mediante su instrumento, mediante su siervo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y conocimiento en la palabra. Es decir, que estamos como hijos destinados a seguir aprendiendo. ¿Cuándo uno deja de aprender? En esta tierra, cuando ya partimos a la presencia de nuestro Señor. En ese sentido, voy a permitirme, en el amor de Cristo Jesús, darles nuevas palabras, tal vez para algunos no, pero para muchos sí, como esta de cerciorar. ¿Qué quiere decir la palabra cerciorar? La palabra cerciorar quiere decir comprobar, comprobar, así de claro, demostrar que realmente algo es, por eso es cerciorarse. En ese sentido, un ejemplo en este momento, cuando ya enciendo todas las herramientas digitales, las prendo, me siento acá, estoy listo, muy bien, pensando falta todavía para menos cuarto, ya estaré puliendo algunas cosas, me cercioraré si están pasando la otra materia, o sea, comprobaré. Pero cuando me doy cuenta de que habían tenido que empezar conmigo. Entonces, ahí he comprobado de que existe el cambio de hora, que los viernes iniciamos a las 7 con hermenéutica. Entonces, ahí me voy con cerciorar. He visto que ha habido el interés de muchos en ya comenzar a aplicar lo que se llama preguntas periodísticas. Anótenlo en sus apuntes. Preguntas periodísticas. ¿En qué consisten estas preguntas periodísticas? Las preguntas periodísticas son las que se les ha mostrado en la introducción con las diapositivas, aquellas que nos ayudan a indagar, a ingresar a lo más profundo que puede tener un pasaje o un capítulo o incluso un versículo. Preguntas como el ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? Y en algunos casos, ¿por qué? ¿Y para qué? Entonces, basándonos en esas preguntas periodísticas, es que les voy a dar la primera técnica. Hay otras técnicas para interpretar lo que Dios ha mandado a su pueblo mediante sus instrumentos. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, es lo que hemos recordado en jornadas anteriores, de acuerdo a la Pascua. Y mis queridos hermanos, cuando aplicamos la técnica de las preguntas periodísticas, nos ayuda a, por ejemplo, yo agarro, en este caso, 1 Corintios. ¿Qué capítulos? Porque en este caso, para aprender la técnica, vamos a ir por capítulos. Capítulo 13, capítulo 14. El capítulo 13 habla de el amor. Y el capítulo 14 habla de lo que les habíamos dado como ejemplo y ha habido bastante interés para dilucidar, para cerciorarnos un poco de cuál es la profundidad o cuál es realmente el mensaje que Dios quiere dar en el capítulo 14, que es sobre las lenguas. Y al mencionarles que ya es un capítulo, mis queridos consiervos, mis queridas consiervas, eso quiere decir que el mensaje, la interpretación, la hermenéutica de ese tema no se basa solo en un versículo. Hay que explorar todo el capítulo. Por ello, primero, cuando agarro la pregunta, y por eso se los estoy compartiendo en Word, aquí solamente le falta aumentar el... ¿Y dónde está la pregunta periodística? Ahí está. La pregunta periodística es, en este caso, el qué. ¿De qué habla el capítulo? Entonces, una vez que yo oro, eso es fundamental, debo orar, debo pedirle al Señor, Señor, dame de tu sabiduría para poder comprender lo que tú has transmitido a tu siervo. Fundamental.
no podemos lanzarnos, valga el término, no podemos ingresar directamente a agarrar, utilizar la técnica, porque técnicas, valga el término, seculares. ¿Qué queremos decir con seculares? Es decir, con academia que no tiene nada que ver con el corazón de Cristo, es decir, con el debido respeto. Muchos tenemos una profesión secular, tenemos una carrera secular, como les decía, puede ser medicina, puede ser arquitectura, puede ser derecho. Entonces, cada una también tiene su mérito, valga el término. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, debo orar, debo pedirle permiso al autor primero. Y en el caso de la palabra, por eso sí o sí debo orar primero. Leo el capítulo, estoy yendo con toda calma para que no se nos pierda nada. Leo todo el capítulo y, ojo, les decía que cada uno de ustedes, queridos consiervos y consiervas, vayan recordando, y les pedía, y tuvimos bastantes días, vayan recordando el versículo que les bendice. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer para aplicar esta técnica de las preguntas periodísticas? Tenemos que leer todo el capítulo de donde está ese versículo. Si a ti te bendice, por ejemplo, Juan 3:16, entonces tienes que leer todo el capítulo 3. Si te bendice Josué 24:15, tienes que leer todo el capítulo 24. Y por eso comienzas con ¿de qué habla el capítulo? Y en un solo párrafo escribimos lo que humildemente en el amor del Señor hemos entendido. En el caso del siervo que en este momento les está facilitando, ya con un poco más de dominio de esta técnica, me he lanzado a 2 capítulos, el 13 y el 14. Y por eso, acá hablamos de que, tras leer, indicamos que hay un análisis de los frutos de la resurrección de Cristo. En este caso, amor, lenguas y profetizar. Son frutos que dan las características e instrucciones dadas por Dios, por supuesto, mediante el apóstol Pablo. Y puedo seguir usando solo la primera pregunta. ¿De qué habla el capítulo? Y aquí, ¿qué debo tomar en cuenta? Entonces, aquí está la otra pregunta. ¿Quién? Entonces, repito una vez más las preguntas periodísticas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Esas 5 preguntas sí o sí las tengo que responder con lo que está escrito en la palabra de Dios. Repito, ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Una vez más para que tengan en sus apuntes. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? 5 preguntas. Entonces ya empecé con el qué. El qué está respondiendo a lo que se habla, a lo que está escrito. ¿Qué encontramos ahí? El quién. Sabemos muy bien que el autor es nuestro Señor Dios Todopoderoso, pero también ha usado a siervos de manera específica para dirigirse a cada uno de los hermanos y hermanas de su obra. Y en este caso la pregunta es, ¿quién escribió la primera carta a los Corintios? Quiero aclarar que estas preguntas las podemos modificar a nuestra necesidad, pero lo que no podemos modificar es la regla. ¿Y cuál es la regla? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Por ejemplo, acá puedo cambiar a ¿quién tuvo la necesidad de recibir la primera carta a los Corintios? Pero como no me quiero complicar tanto, solamente lo pongo con ¿quién escribió la primera carta a los Corintios? Como también puede ser en el caso de ustedes, que todavía no les estoy pidiendo el trabajo. Ojo, no se carguen todavía. Yo les voy a dar la instrucción para decirles, muy bien, ahora sí, para la siguiente clase, preparen su trabajo. Estoy yendo con calma. Si me bendice Juan 3:16, entonces digo, ¿quién escribió el Evangelio de Juan? Si me bendice Josué 1:9, entonces, ¿quién escribió el libro de Josué? Y así sucesivamente. Entonces, estoy respetando la regla, no estoy cambiando el quién, estoy modificando el resto. Y en este caso la respuesta es Pablo.
apóstol de Jesucristo. En la respuesta del instrumento de Dios, tenemos que ser lo más preciso posible. Incluso podemos colocar, porque en los libros de historia está así: Saulo en la carne, Pablo en el espíritu, apóstol de Jesucristo, porque tenía ese grado. Y él mismo se presenta en el libro de Romanos, se presenta de esa manera en Corintios, en Efesios también. Y sabemos que el grado del apostolado lo da solamente nuestro Señor Jesucristo, y en el caso de Saulo fue cuando estaba camino a Damasco. Entonces, mira, para responder esta pregunta, he tenido que leer más allá del mismo capítulo. Pero estoy diciendo, según el autor, Billy Graham, de acuerdo a las investigaciones de Jimmy Swaggart. No, me doy cuenta que las preguntas periodísticas me exigen que no salga de la Biblia. Para confirmar que es apóstol de Jesucristo, acabo de citar el libro de los Hechos, donde encontramos la historia, la designación dada por el mismo Cristo Jesús en el capítulo 8, luego su presentación en el libro de Romanos, en el libro de Efesios, en primera y segunda Corintios, donde dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Bien, entonces, ¿de dónde he sacado la respuesta? De la misma Biblia, de la misma palabra de Dios. Otra de las preguntas, y también aclarando al mismo tiempo, no es necesario que yo, de manera tajante, ponga primero el qué, luego el quién, luego el cuándo. No. De acuerdo a lo que yo voy leyendo en la Biblia, puedo empezar, si quiero, con el ¿cuándo fue escrito este capítulo? No hay un orden establecido, no es obligatorio, queridos hermanos, no es obligatorio. Sí, ¿puedo comenzar con el dónde incluso? No hay problema. Con esa aclaración también dada, la siguiente pregunta que vemos acá es, ¿cuándo fue escrita la primera carta a los Corintios? Y eso, cuando revisamos exhaustivamente, y me alegra que están llevando también la materia de introducción a la Biblia, de seguro, ya, si es que no lo han abordado todavía, lo abordarán en su momento, nos dan señales de, y con mucho cuidado, porque como habíamos leído en Apocalipsis, no podemos aumentar ni quitar. Siempre es mejor manejar este verbo, probablemente, ¿sí? Probablemente, porque no tenemos una fuente exacta. Entonces, probablemente fue escrita en el año 54 o 55 después de Cristo, durante una estancia prolongada del apóstol Pablo en Éfeso. Es decir, no la escribió ahí en la iglesia de Corinto, sino que Pablo estaba predicando todavía en Éfeso. Y ahí, por otra técnica de la hermenéutica que se llama el análisis crítico, podemos encontrar esto de la designación pastoral. ¿Cómo? Pablo está escribiendo una carta a Corinto, que es la iglesia de Corinto, pero ¿desde dónde? Desde Éfeso. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el apóstol Pablo no se ha quedado como pastor en Corinto toda la vida, sino que siguió predicando, y en el mismo libro de Efesios habla y dice, por eso les mandé a Bernabé, salúdenme a Timoteo, mi hijo en la fe. O sea, nos está dando otras respuestas más si tan solo leo la Biblia. Ahí está otra pregunta. Y sigo manejando. Miren, ¿quién? ¿A quién estaba dirigida esta carta? Y eso es lo que muchas veces, queridos consiervos, nos hace desviarnos de la intención de lo que Dios ha mandado a escribir. Porque pensamos que lo que está escrito es para un grupo en general. No, por algo tienen los nombres cada libro. Por algo dice epístola. ¿Y qué quiere decir la palabra epístola? Quiere decir carta. Y es el día de hoy. Les pongo este ejemplo. Cuando yo quiero escribir un mensaje de WhatsApp
a un hermano en específico, el mismo mensaje se los puedo mandar a todos los hermanos y a todas las hermanas. Por eso también tenemos una materia que se llama cartas universales o epístolas universales. Pero hay epístolas pastorales y una de ellas es Corinto. Está hablando el apóstol Pablo a cómo tiene que ser una iglesia. Y en este caso es específicamente a la iglesia de Corinto. Por eso se llama epístola a los Corintios. En otras palabras, carta a los Corintios. ¿Y cuál es su propósito? Ponerlos en guardia contra la inmoralidad a su alrededor, porque toda iglesia hasta el día de hoy, ahí sí podemos incluso decir, hoy estamos como la iglesia de Corinto. Estamos en medio de una sociedad en inmoralidad, en decadencia, porque toda iglesia a su alrededor, hasta incluso pueden tener centros, valga el término, de perdición. ¿Qué me refiero? No es que está mal, porque eso sale de nuestras manos. Muchas veces he podido ser testigo de que frente a una iglesia abrieron una licorería. Y sucede. Aquí está otro de los secretos. Me voy a ir al capítulo 14, lo que estaba tan solicitado. Una vez que logro responder a las preguntas periodísticas, estas preguntas me piden que yo anote. Y por eso el apóstol Pablo, inspirado en Dios, es muy directo cuando habla en Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. Se pone primero la lectura. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No tengas miedo, tú solo párate y yo hablaré mediante ti. Nos invita la palabra a conocer, a leer, a indagar. Y agarro todo el capítulo, y en este caso, capítulo 14, don de lenguas, y comienzo a ver cuántas palabras se repiten o qué palabras se repiten. Y encuentro que la palabra lenguas como tal están en todo el capítulo en 7 veces, en 7 versículos. Versículo 2, versículo 5 2 veces, luego el versículo 6, el 10, el 18, el 11, el 18, el 22 y el 23. Total, 7 veces. E incluso puedo decir que está con sus derivadas. ¿Qué quiero decir con derivadas? Lengua, lenguas. Ahora, lengua específicamente, así como está en la pantalla, en todo el capítulo encuentro 6 veces. ¿En qué versículo? En el 4, en el 13, en el 14, en el 19, en el 26 y en el 27. Entonces, la técnica de las preguntas periodísticas motiva al siervo de Dios, a la sierva de Dios, a escudriñar a profundidad la palabra del Señor, si es preciso. Pero no solamente encontramos la palabra lengua y lenguas, hay otras palabras. La palabra profetiza, y está 2 veces en el versículo 2, versículo 4. Profetizan una vez en el versículo 24. Profetizar una vez en el versículo 31. Profeticéis, versículo 1. Profetizáis en el versículo 5. Profecía 2 veces en el versículo 6 y 22. Profetas 2 veces en el versículo 32. Y miren, si podemos hacer un pequeño conteo, lengua y lenguas están ya quedando en menos cantidad de veces repetidas o escritas que si sumamos profetizan. Porque acá tenemos 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11. Pero también hay otra palabra, habla, 5 veces. Y ahí están los versículos. Hablar, ¿ya? 2. Habléis, 1. Pero si vamos sumando en el contexto, ya tenemos 8. Hablando, 9. Hablaré, 10. Hablo, 11. Hablan, 12. Hablé, 13. Hablen,
15. Otra palabra está llegando a superar a la palabra lenguas en el mismo capítulo. Entonces, las preguntas periodísticas me hacen que yo anote qué palabras están escritas y cuántas veces están escritas y en qué versículos están escritos. En ese sentido, espirituales es otra palabra y está 2 veces en el versículo 1 y 2, pero sigo encontrando más palabras. Espíritu, 3 veces. Dones, 2 veces. Ley, 2 veces. Dios, 6 veces. Citara, otra palabra que es un instrumento musical de cuerdas. Me ayudo con el diccionario, en este caso un diccionario que todos lo tenemos, el diccionario Larousse. Y la palabra citara quiere decir instrumento musical, pero solo está citado una vez. Entonces, ya dándome cuenta de todas las palabras que están en el capítulo 14, comienzo a analizar versículo por versículo. En este caso, si solo veo el versículo 1 al 4, dice, seguid el amor y procurad, ¿qué cosa? Los dones espirituales. Y ahí está otra de las preguntas periodísticas. ¿Por qué? El que habla en lenguas no habla a hombres sino a Dios. Está escrito. Muy bien. Pero aquí está lo que casi nadie toma en cuenta que está escrito ahí. Entonces, cuando Jesús funda su iglesia, quiere que de manera individual uno se edifique o que toda la iglesia se edifique. Pablo de entradita, inspirado por Dios, de los versículos 1 al 4, muestra y dice que el que habla en lenguas, a sí mismo, es decir, de manera individual, de manera casi egoísta, a sí mismo se edifica. ¿Y qué entendemos con la palabra pero? La palabra pero nos dice, voy a cambiar a un ejemplo para que podamos darnos cuenta de la importancia del pero. Y ojo, esto está escrito del versículo 1 al 4. Agarren su Biblia, 1 Corintios capítulo 14, y es como decir, el color negro es un excelente color, pero el blanco se ve más hermoso, sin embargo, hay que cuidar de que no se manche. ¿Me explico? Otro ejemplo. El que está en el mundo disfruta de fiestas y muchas otros eventos que no tienen restricción. Pero el que cuida su espíritu gozará de la vida eterna. La sopa con verduras tiene bastante nutriente, pero a muchos les gusta la comida rápida, como ser hamburguesas que no edifican. Ahí está. O sea, el pero nos hace comparar. Entonces, aquí está. El apóstol Pablo está poniendo y dice, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Porque esto de que no habla a hombres, sino a Dios, incluso como dijo un hermano, sí, muchos pastores he escuchado, habla en lenguas porque Satanás no te va a escuchar. Y si me voy al Génesis y desde la Torre de Babel, ¿quién ha creado pues la confusión de lenguas? Por eso Pablo, que era de un carácter muy, muy frío, muy radical, dice, ya, sí, todos, está diciendo en otras palabras, todos hablamos con Dios. Pero el que quiere este don, a sí mismo se está edificando. Ya, hago una pausa. Pero, ¿qué quiere el Señor? Sobre todo profeticéis, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo, y edifica la iglesia. Pablo se estaba dirigiendo a la iglesia de Corintios diciéndoles, ustedes tienen todos los dones, han sido bendecidos con todos los dones, pero han empezado a tener orgullo y por eso han empezado a fracasar. Y para que ya no fracasen, les doy un ejemplo. Miren, ustedes hablan muchas lenguas, aymara, quechua, o sea, estoy actualizando, digamos. A eso se le llama parafrasear, solo por ejemplo, para que entiendan.
Y dice, no es que está mal, está bien. Hablarán a Dios en japonés, en chino, en aymara, muy bien, pero se están edificando solo ustedes. Pero ¿qué ha mandado el Señor? Sobre todo que profeticen, porque la profecía habla a los hombres para edificación. ¿Y qué es edificación? Construcción, construcción espiritual, construcción en discipulado, construcción de la iglesia. Exhortación, para reflexionar, porque todos estamos camino hacia la santidad y sí, siempre vamos a tener que reflexionar en algunas cosas. Muchos tenemos problemas, aflicciones, ahí está el consuelo. ¿Y cuál es el consuelo? Hermano, hay un himno que, con el respeto que se merecen, no sé si lo cantan en la denominación, pero donde yo formo parte, sí lo cantamos, que dice, si sufrimos aquí, reinaremos allí. Y eso personalmente para mí es un consuelo, porque sé que hay vida eterna. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. ¿Y eso qué es? Es profecía. Pero ahora si me pongo a de ir a Uribe Santa, yo así, ya creyendo que estás hablando solo a Dios, creyendo, edifica la iglesia. Y mira, solo eso hablado del versículo 1 al 4. Y ustedes pueden contrastar con su misma Biblia en este preciso momento. Espero no haberme pasado de la hora porque tienen otra materia. Sin embargo, siempre queriendo ser de bendición. Y sí, mil disculpas, me he pasado de la hora, pero indicándoles, queridos hermanos, queridos consiervos, de que vamos a recuperar el tiempo perdido, vamos a nivelarnos en las clases. Por tema técnico, entre estas horas ya voy a enviar la clase grabada del día miércoles que habla un poco más a profundidad de cómo aplicar la regla de las preguntas periodísticas, pero miren, tan solo hemos visto el inicio de 4 versículos, que hay un contraste, hay un pero. En ese sentido, queridos hermanos, hermanas, en Cristo Jesús, desearles un extraordinario y muy buen fin de semana. Tienen la otra materia. Mil disculpas al siervo de Dios, al instrumento de Dios que está dirigiendo la otra materia. Me despido. Que Dios los bendiga. Los invito brevemente a inclinar sus rostros si pueden hacerlo. Y nos despedimos en palabra del Señor. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de permitirnos explorar tu palabra mediante estas herramientas que tú has permitido que existan, herramientas de la hermenéutica, técnicas de la hermenéutica para acercarnos a lo que realmente tú has dictado a tus instrumentos para hoy compartir con toda tu iglesia para edificación. Gracias, Padre Santo. Permítenos, si aún tú no vienes por tu iglesia en los próximos días, adorar, honrar tu santo nombre como nos has mandado, congregándonos, pero también en cada lugar que tú nos has puesto en destino. Si así tú lo permites, Señor, la próxima semana estaremos nuevamente con clases y en el día y en el horario correspondiente. Gracias, Padre, y te entregamos a ti, Señor, cada una de nuestras vidas, cada una de nuestras situaciones y circunstancias. En el nombre de Cristo Jesús, alabamos tu santo nombre. Y bendice a cada uno de los estudiantes, siervos y siervas tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, estimados siervos y siervas del Señor. Que Dios me los bendiga. Amén. Amén. Vamos a continuar en esta noche, siempre alabando, honrando a Dios mediante la oración. Padre amado, Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta bendición enorme que tienes, Señor,